Y yo creo que es un evento no solamente oportuno, sino necesario. Si ven ustedes, los eventos que hacíamos el 18 de marzo dejaron de hacerse, los previos, las reflexiones, los análisis, y yo creo que por lo menos en esta región, digamos en Jalapa, es importante esta reflexión. Me dijeron que hubo un debate en Coatzacoalcos sobre el 18 de marzo con Cárdenas y otras gentes, ¿no? Un poco, digamos, a contracorriente de los festejos institucionales y oficiales. Pero bueno, esto es un poco para ver qué ha pasado con esa trayectoria. Lo que yo quiero plantearles ahora es un acercamiento, digamos, de qué ha pasado con la industria petrolera, pero haciendo hincapié desde las organizaciones sociales. O sea, cuáles han sido sus proyectos, sus participaciones, etcétera. Entonces, lo primero que quiero partir es de esta idea de la nacionalización petrolera de Pemex, ¿no?, en 1938, y el objetivo fundamental, que era la regulación de la explotación petrolera, ¿no? Entonces, ha pasado mucho tiempo de ello, y lo que quiero plantear es que los trabajadores en esta relación con la nacionalización, lo que se planteó fue una relación fundamentalmente con el sindicato, una relación contractual. Los trabajadores, el sindicato sería la instancia que regularía las relaciones con la industria petrolera, con Pemex. Y también es importante mencionar que la constitución del sindicato y el proceso, digamos, de nacionalización petrolera, como ya la mayoría de los que estamos aquí sabemos, es resultado de una larga trayectoria organizativa y de conflictos de los trabajadores en Veracruz, en la Huasteca, en Tamaulipas, etcétera, ¿no? Entonces, comienza en 1940 un primer planteamiento del Programa Nacional de Reorganización de la Industria Petrolera, acordado por el presidente de la República y el sindicato, y que se planteaba toda una dinámica del respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores, ¿no? Lo que quiero simplemente poner atención aquí es que, digamos, aún con el proceso de nacionalización, aún con el proceso del desarrollo de la industria petrolera, de la constitución del sindicato, las relaciones con Pemex siempre hubo un conjunto de negociaciones y conflictos, ¿no?, que en algunas etapas fueron muy tensas, y en otras, digamos, cuando el sindicato se consolida, bueno, tenemos ya una perspectiva como más corporativa en la relación entre sindicato e industria petrolera. El proceso, digamos, de la llamada privatización y de la reforma energética, esto es un recordatorio simplemente para todos, pues no comienza con la reforma energética en el 12, ¿no? Hay un largo recorrido desde el proceso digamos, antes de Carlos Salinas de Gortari, ya en 1982 con De la Madrid, se planteaba una especie de reclasificación de los procesos petroleros y petroquímicos. Entonces la idea era cómo ir orientando a este proceso de privatización, y si recordamos, desde 1982, la idea era plantear claramente los beneficios de la privatización. Hubo varios intentos, o sea, hubo intentos con Carlos Salinas de Gortari en muchos sentidos. Hubo intentos con Ernesto Zedillo Ponce de León, en donde comienzan a reclasificarse los productos petroquímicos, se empieza a decir cuáles eran los productos principales, los secundarios, etcétera, ¿no? Ya con Fox y Felipe Calderón hubo todo el intento, y clarísimo, de cerrar la reforma energética que se venía planteando, y que se termina este ciclo, digamos, con Enrique Peña Nieto. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar es que es un largo proceso, no es un proceso inmediato, ¿no? Y que tiene que ver también con un proceso sociohistórico de cómo entender las relaciones de una u otra manera con los Estados Unidos.
en su vinculación económica. Entonces, eso me parece como reto, traerlo de nuevo, porque, digamos, varias de las regiones pasan por este proceso, ¿no? Y la región sur, pues, es una región importante y fundamental, digamos, viendo Coatzacoalcos, Minatitlán, viendo Villahermosa, Tabasco, Chiapas, Campeche, ¿no? O sea, están en este proceso. Una perspectiva es ¿qué pasa con la reforma energética? O sea, hay un debate ahí largo, y la reforma energética, esto que yo pongo aquí, que abre la reforma energética, abre la puerta al gran capital, parecería que estaría yo hablando del principios del siglo XX, ¿no? Final del siglo XIX, en ese sentido. Pero lo que estoy un poco tratando de repensar es, la reforma energética simplemente consolida un proceso. Las empresas privadas ya estaban en las regiones, las subsidiarias ya estaban en las regiones. Si nosotros hacemos un recorrido a la parte norte, hay una serie de empresas que venían trabajando ya desde hace 5, 10 años, ¿no? Entonces, ya había esta inversión con límites y regulaciones, y ahora lo que se hace es ninguna regulación, ¿no? Por lo general. La exclusividad del Estado sobre la propiedad de los recursos en el subsuelo, la incorporación de contratos con organismos y empresas del Estado y o terceros que permitan expandir y hacer más eficientes las actividades, este era como el objetivo, y la participación de terceros en refinación, transportación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. O sea, esta es como la dinámica de la reforma energética. Yo retomo, en el debate del 2008 al 2012, retomo a el exconsejero administrativo de Pemex, que por estar ahí mismo en Pemex, digamos, tenía la información necesaria para poder debatir qué estaba pasando. Y lo que se decía era que la reforma energética lo que pretendía de una u otra manera era abrir estas posibilidades de inversión, pero que Pemex, siempre con la crítica a Pemex de que Pemex no era eficiente, ese era todo el objetivo. Y que las ganancias, bueno, pues no se repartían, y que hay una mala administración en Pemex, y que el sindicato es un sindicato corrupto, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, la idea era hacer la reforma energética porque no había actores que pudieran estar al lado del proceso de modernización. Y lo que nos plantea Fluvio es que, digamos, Pemex tuvo una inversión muy baja en todo este trayecto, ¿no? O sea, se invertían $9.6 por cada 100 de ingresos, a diferencia de Petrobras, que invierte $33 por cada 100, ¿no? Y el 70% de las ventas totales de Pemex ingresan a Hacienda, mientras que en Petrobras el 35%. Eso fue digamos, antes del planteamiento de la reforma. Ahora ya Hacienda le está haciendo un préstamo a Pemex para rescatarlo, ¿no? O sea, un poco lo que me interesa a mí ver es la lógica en este sentido. Y desde el punto de vista de las organizaciones de la contaminación, pues nosotros sabemos y tenemos un historial impresionante de explotación petrolera, ¿no? En la Huasteca, una intensificación impresionante de la explotación petrolera de 1923 a 1930, ¿no? La producción se desplaza hacia la zona Papantla-Poza Rica, y comienza una etapa, digamos, de intensificación de la explotación petrolera en Veracruz. Y yo creo que no se trata tampoco de hacer una especie de mitificación del pasado en ese sentido, porque había una contaminación impresionante también, ¿no? O sea, recordemos nosotros que la zona Nanchital y Coatzacoalcos es una de las zonas más contaminadas en mucho tiempo, considerada en un momento en el año de los 90, 2000 como de las más contaminadas del mundo, ¿no? En ese sentido. Viene entonces todo un proceso de explotación de la industria petrolera en distintas zonas, y también un proceso de explotación, por ejemplo, de nuevo en el Payocanal, que ahora es, digamos, uno de las reservas importantes del país, y donde se está
reexplotando, digamos, los famosos pozos maduros en 12 municipios, digamos, 3 en el estado de Puebla y el resto en Veracruz, y la mayoría de ellos con una población indígena de estos municipios. Entonces, con la reforma energética, digamos, lo que se hace principalmente es intensificar la explotación petrolera, por un lado, en cuanto a petróleo, ¿no? No hay mayores novedades, sino la apertura absoluta de falta de regulación a las empresas privadas, ¿no? Entonces, ahorita en el Paleocanal tenemos una explotación muy intensa, pero también la reforma energética no está generando las expectativas que se habían planteado. Varias de las empresas petroleras que trabajan, por ejemplo, en el Paleocanal, pedían zonas más productivas para explotación, no tienen todas las garantías desde su perspectiva, ¿no? Entonces, yo lo que quiero ver aquí rápidamente es que, esto ya lo había comentado Hipólito, es que Pemex, por ejemplo, viene todo un proceso de segmentación de la industria petrolera, y se anuncia entonces la privatización desde 1993 de 60 empresas petroquímicas, varias en Minatitlán, Coatzacoalcos. O sea, todo este proceso a lo que... Y vienen también una serie de protestas de los trabajadores, ¿no? Viene protesta de los trabajadores despedidos, por ejemplo, en Coatzacoalcos, Nanchital y Las Chuapas. En 1993, creo que algunos de los que están aquí por ahí participaron, ¿no? Se crea la Coordinadora por la Defensa de Pemex, formada por técnicos y trabajadores de confianza. O sea, lo importante, lo que me interesa recalcar aquí es que a la privatización no se opuso, por lo menos desde ese periodo, el sindicato, sino los que se oponen a la privatización. Cuando hablo del sindicato, principalmente ahorita hablo de los dirigentes, ¿no? Había trabajadores que no estaban de acuerdo, pero los que se oponen a la privatización desde 1993 son los trabajadores técnicos y de confianza, y plantean como una estrategia distinta de lo que sí se puede eficientar y cómo se puede comercializar internacionalmente. O sea, tenían la información necesaria como para pensar cómo se podría eficientar la industria petrolera, ¿no? Entonces, la Coordinadora por la Defensa de Pemex tiene un largo trayecto que, digamos, se constituye después en 2003 como la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza, la UNCIP, ¿no? Y que hasta actualmente ya está legalizada, pero la mayoría, digamos, de sus trabajadores y sus miembros son más bien del estado de Tabasco, y han sido muy golpeados en toda esta trayectoria. Un caso que yo quiero comentarles rápidamente es el de la comunidad Venustiano Carranza. La empresa Pemex y algunas empresas privadas empezaron a explotar el petróleo entre Poza Rica y Puebla, y una zona de Venustiano, la comunidad de Venustiano Carranza empezó a sufrir una serie de impactos de la explotación, porque estaba muy cerca la explotación petrolera de su comunidad. El asunto, como en otros casos, este fue como uno de los primeros, unas llamadas de atención. Estaban ellos utilizando una manera de explotación súper intensa, que es el famoso fracking, ¿no? Que digamos todos los que somos de zona petrolera conocemos de una u otra manera, pero que implica un nuevo método que está intensificando la explotación de una manera de explotación vertical y horizontal. Pero lo que quiero comentar ahí es que las comunidades planteaban de una u otra manera que se estaba contaminando el agua de los ríos, que se estaban destruyendo los mantos. Y este asunto fue como una especie de mito después en toda la zona de intensificación, porque se planteaba el fracking como un método, de una otra manera, de explotación petrolera técnicamente impecable, decían los técnicos y los ingenieros, ¿no? Nosotros podemos perforar y cerrar de una manera las grietas y no hay ningún problema.
Pero sin embargo lo que se veía aquí es que se habían filtrado efectivamente el aceite a la zona, el petróleo, a los ríos, a los mantos, y comenzó una movilización muy fuerte en esta zona, que Pemex lo que hacía, y las industrias privadas, es un método que, digamos, no es novedoso, pero se hace después de otra serie de movilizaciones, es de que se le da el recurso a los ayuntamientos, y el ayuntamiento que se responsabilice de resolver los problemas de contaminación de las comunidades, ¿no? Entonces dicen, nosotros ya le dimos tantos millones a la comunidad, aparte el presidente municipal en varias comunidades toma una parte del dinero para el ayuntamiento, y a veces hasta personal, y entonces el conflicto se vuelve ya no entre las empresas, sino entre el ayuntamiento y la comunidad. Entonces, bueno, esto sucedió en Venustiano Carranza, y la negociación a la que se llegó fue pavimentación, una escuela, una clínica, y se acabó, y seguimos perforando, ¿no? Digamos, el modelo, aquí los que más participaban, más que los trabajadores, los que participaban era la ciudadanía. Y Tabasco, no me voy va a haber otros compañeros que van a desarrollar con más detalle, pero lo que quiero decir es que ante la intensificación de la explotación petrolera de 1970 a 1983, hubo también una etapa muy fuerte de inconformidades y de protestas. Si nosotros recordamos el Pacto Ribereño, en donde más de 7,000 pequeños productores y ejidatarios protestaron, se organizaron por fuera de las organizaciones corporativas, ¿no? Lo que me interesa aquí recalcar de una u otra manera es que el problema de la contaminación, el problema de la afectación de la explotación petrolera tiene un largo historial, ¿no? Y que, digamos, ha asumido costos Pemex, pero, digamos, los costos han sido impresionantes en relación a la contaminación, con lo que de una u otra manera pueden ser los beneficios. Digamos, conocemos toda esta historia de Tabasco, de la toma de los pozos petroleros, que se vinculaba principalmente con una relación de reconocimiento de derechos sociales y políticos en Tabasco. Todo el proceso, digamos, de lucha por la democratización del sistema político tabasqueño tuvo de una u otra manera como base la toma de los pozos petroleros, ¿no? Ahí en el fondo de todo esto tiene que ver un problema de reconocimiento de derechos en Tabasco, pero también un proceso donde mucha de la gente que estaba vinculada a petróleos también formaba parte de las redes sociales de protesta, digamos, sociopolítica en el estado de Tabasco. Esto son muchos detalles. El otro punto que quiero resaltar aquí es, miren los derrames de 2010 al 2015, ¿no? O sea, en distintas partes de Veracruz y de Tabasco principalmente. Entonces, también, digamos, ese fenómeno es un fenómeno donde se ha estado planteando como justificante en ciertos momentos que Pemex tenía una incapacidad para controlar estos aspectos. A mí me parece que, digamos, es una parte también de los mecanismos de la explotación petrolera en general, ¿no? O sea, había que pensar cuáles son las ventajas que planteaba Pemex, probablemente en la cuestión laboral, ¿no? Que también está en una etapa crítica. Pero teníamos esto, y después el problema, digamos, de la inseguridad en la industria petrolera y petroquímica del país, pero de Veracruz y de Tabasco, la famosa ordeña, ¿no? Digamos que la famosa ordeña había sido manejada primeramente, digamos, históricamente por grupos delictivos, comerciales, etcétera, y ahora es manejada por los grupos también, en cierto sentido, delincuenciales, que plantean un proceso de inseguridad en el estado. Eso lo vemos en la zona norte, en varias partes, ¿no? Entonces, digamos, este panorama que yo les quiero comentar solamente resaltaría, ¿cómo estoy? Solamente resaltaría, perfecto, no, 5 minutos más nada más. Solamente resaltaría dos cosas. Una, que
que el largo proceso que trajo consigo la reforma energética es un proceso que pasa por distintos actores, pero también que pasa por una visión de lo que se piensa que puede ser adaptar la industria petrolera y petroquímica del país a las cadenas internacionales, ¿no? Y a la producción, a los vínculos internacionales, y que si no se adapta a esos vínculos internacionales, pues simple y sencillamente no hay ganancia, y una empresa como Pemex pues no va a poder subsidiar. Pero con la reforma energética ya no hay esa posibilidad de subsidio, ¿no? Y las ganancias con los actores, por ejemplo, le preguntábamos a varias gentes de Petrobras, porque decíamos, bueno, los trabajadores, oiga, ¿cuál es la relación de la industria petrolera brasileña con la industria, con los trabajadores? O sea, ustedes le tienen miedo a un sindicato democrático, aguerrido, y dicen, no, no nos interesa. Si es un sindicato democrático, pues nos pondremos de acuerdo y punto, ¿no? El problema, la mirada, digamos, de todo el proyecto neoliberal es la idea, digamos, de mayor explotación, mayor productividad, y el sindicato petrolero, digamos, en el país, en general, los dirigentes petroleros, lo que tratan de negociar son los contratos, ¿no? Pero, digamos, con esta reforma energética se ha agudizado el proceso de despidos. Cuando estaba la industria petrolera se hablaba de reestructuración, ¿no? Ok, sí. Ahora se hablaba también mucho de que estaba un exceso de fuerza de trabajo en la industria petrolera. Y en algunos sentidos, a mí lo que me parecía fundamentalmente es que había grupos y sectores muy productivos que sostienen la industria petrolera y otros sectores más vinculados a la parte burocrática, que hay ahí excesos, etcétera, ¿no? Pero el punto aquí fundamental es la reforma energética como tal. La única salida tiene que ser la privatización, ¿no? Los trabajadores que planteaban, la Coordinadora por la Defensa de Pemex, que planteaba un proyecto de eficiencia de la industria petrolera con la información internacional y de capacitación y los vínculos democráticos con las relaciones laborales, o sea, ¿tenía sentido o no tenía sentido en esta dinámica? ¿No? Entonces, digamos, lo que estoy viendo yo es que en toda esta dinámica, en todo este proceso, el sector, digamos, de los trabajadores, los sectores, ha estado mucho tiempo el sector más frágil ha estado mucho tiempo a la defensiva. El sindicato ha estado adecuándose de una u otra manera a los manejos y a la reforma energética, pero ahora está impactando la reforma energética de una manera muy fuerte, de tal manera que tendríamos que pensar qué es lo que el sindicato entonces va a defender ahora. O sea, en esta vinculación corporativa con la empresa y con las empresas privadas, ¿no? Entonces, digamos, ese sería, yo diría que Pemex y las empresas privadas no son instituciones aisladas de los procesos sociales, más bien el bienestar que Pemex en una etapa y los costos de adeudo tenían que ver con las necesidades sociales. Eso ya se acabó, ¿no? Pensaría que tiene que institucionalizarse una relación horizontal entre empresas petroleras, las organizaciones y las organizaciones sociales y ciudadanas. O sea, aquí hay por ejemplo, Cárdenas plantea que el objetivo fundamental es revertir la reforma energética constitucionalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿es posible? ¿Con qué modelo? O sea, había que pensar cuáles son los modelos que se han estado planteando en ese sentido y con esta dinámica internacional. Y por último, los problemas ocasionados por las diversas formas de contaminación se ha convertido en un grave problema social de violación y reconocimiento de los derechos. O sea, ya no es esta idea solamente me contaminé, o sea,
se contaminó, ¿no? O sea, en Minatitlán, por ejemplo, que pasan los arroyos de amoníaco o en toda esta historia de la región. El punto es un problema de violación de los derechos ya, en esa dinámica, y de una u otra manera, ¿cuáles son las formas de producir limpias esta energía? O sea, yo creo que ahí hay otro problema. Y la otra, que había que ser, que eso tenía que ver mucho con previo a la reforma energética, que era que se había olvidado totalmente el proceso de investigación y desarrollo de tecnología sustentable, ¿no? desde Pemex. Y ahora la industria petrolera, digamos privada, el objetivo fundamental es explotar en términos de los pozos maduros, es llegar a mayor profundidad, punto. No hay un proyecto social. El proyecto social de prevención es el proyecto de control de las comunidades, según yo lo veo y lo que pude hacer en los recorridos. O sea, es esto que, por eso yo les decía este modelo de los ayuntamientos, ¿no? Era como involucrar a la sociedad civil en el proyecto sustentable de la industria petrolera y petroquímica, etcétera, etcétera, ¿no? Y dar mecanismos, mediaciones, o sea, el dinero a los ayuntamientos, entonces que se peleen las organizaciones sociales. Entonces me parece que ahí hay un problema de visión a fondo, hay una perspectiva clara de qué se quiere con la reforma energética, qué se quiere en el mundo internacional, y había que pensar, ahorita que estabas exponiendo, estaba yo un poco pensando, digamos, hay una necesidad, no te puedes hacer a un lado de la explotación y producción de gas, ¿no? Pero este apoyo, digamos, a las zonas y a los estados y a las regiones, de satisfacer, digamos, las necesidades básicas, en ese sentido, ¿cómo sería un proyecto integral en eso? Bueno, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias.